Te damos la bienvenida en tu programa, en tu proyecto Carga Positiva. Sabes que soy tu coach, tu amigo Librado Rosales, que te invita a darle me gusta o like en Carga Positiva. Ahí nos encuentras con foto de traje sin corbata o la imagen. También como Librado Rosales nos puedes hacer la invitación en esta red social de Facebook. Librado Rosales Carga Positiva en YouTube. Ahí estamos con videos de 2-3 minutos aproximadamente. También con programas anteriores. Y ya sabes que cada programa tiene un tema interesante, un tema positivo, trascendental para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Y que en algunas ocasiones tenemos invitados, en varias ocasiones. El día de hoy tenemos esa invitada estelar que te mereces, esa invitada de lujo, o de acuerdo con el programa Carga Positiva, de acuerdo contigo, porque te lo mereces. Te mereces lo mejor, te mereces lo máximo, porque eso eres. Eres lo mejor, eres lo máximo. De eso se trata Carga Positiva, de recordarlo, mejorando nuestra realidad en cada momento incluso. Enfocados a eso, que día a día mejoremos nuestra realidad. Y para eso tenemos la invitada de hoy, una gran invitada que es arquitecta, estudió arquitectura, pero también es coach. También ha estudiado sobre el coaching, las herramientas, la teoría, la lleva a la práctica y la promueve en las personas. Hace coaching, lo practica, lo lleva a cabo en Rediseñarte Coaching. A ella le gusta mucho el enfoque a la innovación, siempre creativa. Algo tendrá que ver su estudio, o tendrán que ver sus estudios en arquitectura. Y esa combinación con el desarrollo de las personas, de las organizaciones, aplicando a lo que ahora le llamamos coaching, hace muy interesante lo que nos va a compartir hoy su persona. Y aquí hay que resaltar el ser humano y al profesional. Es lo que vemos en esta gran invitada y que ya te estará saludando en los próximos segundos. Te estará dando una probadita, una introducción a lo que estaremos compartiendo. Pero antes, gracias por estar aquí, a todas las princesas, a todas las reinas, a todos los galanes, a todos los caballeros, a toda la raza de Carga Positiva. Gracias a todo el equipo de producción, al ingeniero Oscar Sánchez. Gracias a la princesa y reina de las leyes, la licenciada Carla Martínez. Gracias a todo el equipo de seguridad UDEM y al licenciado Raúl Leiva, por supuesto. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo, por supuesto. Gracias por estar aquí, a esta gran arquitecta, a esta gran coach, gran ser humano. Gracias a Graciela Cabello, bienvenida. Muchas gracias, Librado, por la invitación y por esta gran entrada que haces. De verdad que cuando te he escuchado y te mencionaba yo antes que de verdad transmites una gran carga positiva, que haces honor al nombre de este programa. Y le mencionaba también que me encanta este proyecto porque todo aquel que sume a hacer algo positivo en Monterrey y en el mundo, yo creo que no alcanzamos a ver el impacto tan grande que es. A veces decimos, oye, es que una persona, ¿yo qué puedo hacer con esto, con lo otro? Con cada cosa que tú hagas es un impacto muy grande. Y lo que tú haces aquí, Librado, con este programa, de verdad, felicidades. Y verte tan joven y ver el empuje que tienes me hace creer mucho en Monterrey, en lo que va a venir hacia adelante. Excelente, gracias Graciela. Y también tú compartes, contagias carga positiva.
y más, porque es carga positiva y hay algo más normalmente de la mano de lo que uno le llama carga positiva. Y tú tienes eso, al escucharte ahorita, incluso el trato por mensaje, por teléfono, eres motivación, eres inspiración para las personas y de alguna manera nosotros le damos el nombre de carga positiva, pero a la vez fortaleces, a la vez eres esa persona y ese motivo, esa razón, te conviertes en el motivo, razón por la cual una persona puede seguir adelante, puede seguir con sus ideas, que con esa palabra, con esas palabras, con esa manera y sobre todo lo que hay detrás de, porque uno puede decir algo y no necesariamente tener el efecto, ¿verdad?, que se busca o que en teoría esa palabra o esas palabras ocasionarían en la otra u otras personas. Pero por cómo lo dices y por lo que transmites desde el interior, ahorita que te veo en esa mirada, en esos ojos, eso que proyectas, es de veras muy interesante, muy positivo, trascendental para ti, para tu entorno. Y gracias, por algo estamos conviviendo, por algo estamos hablando ahorita, por algo estás aquí. Estamos en cierto, de repente se le dice, o hay quien le dice frecuencia, ¿verdad? Así es, y me encanta porque cada vez que conozco a jóvenes que traen ese empuje, esa carga, la verdad es que me llena mucho el ver que de verdad a veces vemos las noticias, vemos las cosas que hay, ay, es que cómo vamos a avanzar así Monterrey, mira cómo está, pero cuando yo veo la otra parte de tantos, no solamente jóvenes, sino personas que están haciendo algo al respecto, pues me llena mucho de orgullo el ser testigo de todo esto que está sucediendo en Monterrey y en el mundo. Excelente. Excelente. Y para mí, para uno también. Adelante. Así que, bueno, hoy les quiero compartir un tema que me llamó mucho la atención. A veces el tema de la creatividad o la innovación lo dejamos solamente para aquellos que son diseñadores, no sé, por ejemplo, arquitectos como mi carrera, o que se dedican a publicidad, marketing, etcétera. Pero desde el punto de vista, o como yo lo veo, la creatividad es un don que todos podemos aplicar y que todos tenemos, solamente que a veces pues lo dejamos como sin usar o sin sacar todo el potencial que tendría para ayudar a alguien más. Y como segunda parte, la innovación como la conocemos es poder aplicar esa creatividad. Muchas veces conoces a jóvenes o a personas que son muy creativas, pero luego dices, ¿y luego dónde lo aplico? Así, o le dicen, ay, qué padre que seas muy soñador, ¿verdad? Pero ¿y luego? Entonces, investigando un poquito sobre eso, me encontré con un método que se llama Design Thinking, que es un método que se desarrolló en la Universidad de Stanford para hacer aplicable la creatividad, es decir, cómo hacer que la creatividad se convierta en innovación. ¿Y qué es innovación? De repente cuando escuchamos la palabra a veces decimos, no, pues innovador apenas Steve Jobs, ¿no? O a lo mejor alguien que se dedica a tecnología y que saca aplicaciones muy vanguardistas. Pero la innovación es toda aquella cosa que tú solucionas para mejorar algo y que antes no existía. Sí, entonces para eso hay un método, como unos pasitos que podemos seguir y me llama la atención porque he podido aplicar estos talleres o estos pasos desde jovencitas, o sea, desde chavas de prepa, te voy a decir a los de la prepa, hasta empresas. Entonces veo que funciona, que es muy sencillo y muy aplicable. Entonces ahorita les voy contando cómo lo han aplicado, por si ahí tú tienes alguna idea que quieras aterrizar, ver cómo la podemos hacer. Entonces te comento, el paso número 1 se llama empatizar. ¿Qué significa esto, Librado? Muchas veces conocemos a lo mejor la típica lluvia de ideas, ¿verdad? Vamos a ver qué se le ocurre y hacemos un equipo y todos pegamos post y todo. Y eso está padre, es parte de una metodología, pero si yo no conozco a quién le voy a solucionar el problema, ¿cómo voy a tener una gran idea? ¿Sí? Por eso muchas veces las grandes ideas de los productos se quedan en el tintero porque luego, ¿cómo lo aplico? O a lo mejor yo lo quiero empezar a vender aquí en Monterrey, pero aquí como te decía de los vidrios, ¿verdad? A lo mejor aquí quiero hacer
un super proyecto con muchos cristales. Si fueras arquitecto y dices tú, pues que aquí hay muchísimo calor y no lo consideré. O a lo mejor yo traigo ideas de cambios muy fuertes, pero yo no vi a quién se lo voy a vender. Es decir, el observar, el ver a los demás es lo que impacta o es lo que da esa chispita de, ay, se me ocurre tal idea. A veces pensamos que la creatividad es estar así sentados y de repente, ay, se me ocurrió una super idea, ¿no? O dices tú, déjame, me inspiro y ahorita te contesto. Bueno, la inspiración también podemos ayudarle a que llegue, ¿no? A que pueda ser algo tangible. Entonces, ¿cómo le hago yo para empatizar? Pues imagínate que tú ya tienes claro quién es tu cliente. Voy a entender quién es mi cliente. Te voy a platicar un caso de una chica que esto lo hizo de manera natural al principio y después ya ayudamos a enfocarlo, que su mamá vendía zapatos, de esos zapatos de catálogo. Entonces ella estaba chiquita, ¿verdad? La acompañaba a su mamá a vender sus zapatos. Pero ella decía, es que los zapatos que vende mi mamá están súper bonitos, pero son tacones muy altos. Entonces veía que cuando las señoras que le compraban lo usaban, decía, es que no lo uso porque me canso, el tacón está muy alto. Pero ellas se querían ver elegantes, se querían ver guapas, no querían usar así, decían, es que los otros parecen de abuelita, digo, antes de que se usaban los flats y todo esto. Y entonces ella observó primero a los clientes de su mamá. Dijo, mira, a ellas les falta esto que están comentando. Entonces, lo primero que hizo ella es escuchar, observar qué le decían los clientes a su mamá. Entonces, al observar y escuchar, ella concluye, ¿sabes qué? Lo que ellas necesitan es un zapato que se vea muy elegante, pero que sea cómodo, no los tacones así de esos de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, ella muy creativa y muy movida, dijo, ok, ya empaticé, ya sé quién es mi cliente, yo me quiero enfocar a las señoras a lo mejor que trabajan y que están con los niños, etcétera, pero no pueden tener ahorita el tacón muy alto porque no les es cómodo, pero si quieren ver elegantes. Entonces me voy a enfocar a ellas, las voy a empezar a conocer. Entonces ya las empiezo a observar más detenidamente y empieza a hacer como anotaciones, ¿sí? Esas anotaciones en este método lo podemos aterrizar en una segunda parte que se llama empatizar. ¿Cómo puedo empatizar con mi cliente? A lo mejor escuchamos mucho la palabra empatía, ¿verdad? El libro de que sea empático, ponte los zapatos del otro. Y hay personas que tienen mucha facilidad para empatizar, pero hay personas que se les dificulta. Entonces, para ello hay herramientas, por ejemplo, aquí le traje el libro, un dibujito para que lo viera, que se llama mapa de empatía, para que aquí lo veas y pregunta el libro. ¿Qué es un mapa de empatía? Es conocer al cliente. Yo veo al cliente en el centro, entonces, por ejemplo, esta chica vio pues a las personas, a las señoras de tal y tal edad que necesitan moverse muy rápido, estar cómodas y verse elegante. Entonces empezó a llenar un conjunto de preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, ella empezó a preguntarse lo que viene por aquí, que es lo que dice. Si por ahí en casa nos estás escuchando, imagínate qué es lo que dice tu cliente, cuáles son sus pláticas. Entonces ella empezó a escuchar las pláticas de esta señora, ¿no? Pues, ¿qué les platicaba? Ay, no, es que llego muerta del trabajo, entonces mejor, ¿sabes qué? Me voy con mis zapatos o tenis porque no, esos tacones no son para mí. Y empezó a escucharlas de que esa es como su queja, ¿no? Entonces, acuérdate que la innovación, para que sea algo aplicable, tiene que ser algo que le solucione o le ayude a solucionar la vida a alguien. O sea, si tú le solucionas a alguna persona, esa persona te compra porque le estás ayudando o le estás dando ese don que tú tienes a la persona que lo necesita. Entonces, por eso es algo tan valioso, ¿ok? Entonces, empieza a escucharle, empieza a ver, bueno, ¿dónde ven esas personas o dónde compran sus zapatos? Entonces empezó a ver, pues, unas por catálogo, unas van a tal lugar. Ella se fue seccionando todavía más. Y dijo, sí, pero ya la gente también compra mucho en línea. O sea, por Facebook, en las redes, etcétera, pues la gente está posteando cada rato cosas. Entonces dijo, la gente también no solo ya compra por catálogo, sino que estás viendo qué es lo que hacen. Entonces, ella tenía mucha habilidad para hacer estas collarcitos, pulseritas. Empezó, de hecho, esta niña es regia, Vero, si nos escuchas, les mando un saludo.
ella empieza a subir primero collarcitos, y le decía, ¿sabes qué? Yo quiero seguir un paso adelante gracias a que escuchó y empatizó. Dijo, y ¿sabes qué? Quiero diseñar zapatos. Fíjate que me encanta ella su caso porque es muy chiquita, creo que tendrá alrededor de los 20. Y dijo, ¿dónde cursos de zapatos? Entonces, aunque ella estaba estudiando otra cosa, vio esta situación, yo quiero ayudar a las personas. Fíjate qué importante este punto. Cuando nosotros ponemos un negocio o tenemos una idea, la persona que en el fondo tiene la necesidad de ayudar a alguien más, ese es un motor muy fuerte, porque a veces el negocio por sí mismo pues está padre, te emociona, pero cuando hay bajones en el negocio, necesitas otro motor aparte del negocio por sí mismo para que te impulse. Y ese impulso que tú tienes para ayudar a alguien es ese ayudar a alguien más. El que sepas que estás aquí porque tienes un don muy especial que es capaz de ayudar a muchas personas. Y si ese don lo puedes materializar, por ejemplo, en este caso como ella, pues qué padre sería, ¿no? Entonces, ella empezó a ver todo esto. Entonces, el mapa de empatía, para explicártelo muy sencillo, es que hagas en una hojita y anotes ahí cómo es tu cliente, qué escucha, qué platica, cuál es su queja. Si yo le solucionara la vida en este punto en específico, ¿cómo impactaría en ella? O en esa persona o en tu cliente. Todo eso es importante porque entre más conozcas a tu cliente o a la persona, más específico o más fácil te pueden llegar ideas, ¿sí? Por ejemplo, otro caso aplicado en las empresas, a lo mejor tú no estás pensando en poner un negocio, pero créeme que ahorita las empresas y en sí todas las instituciones valoran mucho a las personas que proponen, que observan algo en la empresa y dices, ¿tú sabes qué? Se me ocurre tal cosa, ¿qué tal si hacemos esto? No importa el puesto que tengas. Y me encanta un experimento que hicieron en un hospital muy grande en Estados Unidos, en el que siempre tenían un equipo pues de creativos, de innovadores, de los que proponen proyectos, pero estaban muy atorados con el área de la limpieza en el hospital. Pues imagínate qué importante es esta área como para no se les ocurre algo porque siempre recaían en los mismos problemas. Y se les ocurrió, llegó un consultor en cuanto a creatividad e innovación, les dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con todo el personal del hospital, específicamente con el personal de limpieza. Entonces, ¿qué hizo él? No se enfocó en los pacientes, en las personas que usaban, sino quiénes son los que saben más de los problemas que hay, pues los de limpieza. Y a veces parece como que, ay, pues obvio, ¿verdad? Pero realmente cuando estamos inmersos en grandes empresas, no vemos que a veces esas respuestas, esos día a día, lo que tienen son las personas que están ahí, en el campo de trabajo, como dice, ¿no? Y bueno, entrevistaron o platicaron con el personal de limpieza y pues lo que sucede es que ellos les dan grandes tips y grandes ideas de que sabes que es que aquí, por ejemplo, se desperdicia porque todos los días hacemos tal cosa. Aquí, por ejemplo, se nos olvida que hay cambio de personal, etcétera. Entonces, los que salvaron ese proyecto o ese hospital en sí mismo fueron el personal de limpieza. Entonces, que no te dé miedo si a lo mejor tú o estás muy chavo y vas empezando en la empresa o a lo mejor, pues es que yo no tengo tal puesto ni modo que yo vaya a proponer tal cosa. Cualquier observación que tú tengas que sume a una solución, créeme que es de mucho valor lo que estás haciendo en este momento. Igual con las fundaciones, igual con tantos jóvenes y tantas personas que están haciendo cambios importantes. A mí me llama la atención que observan algo y hacen algo al respecto porque están viendo una necesidad. Entonces, si te fijas, esta creatividad y esta innovación se va o parte de la observación, de escuchar. Si tú te fijas anteriormente, pues Einstein y todos los grandes científicos observaban mucho, o sea, se ponían a observar. Entonces, partían de la observación para después desarrollar sus grandes inventos. No es que en ese momento se les ocurrió, por ejemplo, ahí se cayó la manzana y ahí se me ocurrió la teoría, ¿verdad? Sino que conjuntaban la observación con sus conocimientos, entonces, ahí le encontraban una aplicación, ¿ok? Entonces, si te fijas, el que empieces a observar, el rescatar el observar y el escuchar activamente al otro es bastante valioso. En el día a día, por lo mismo, hay que estar muy atentos Sí. en cuanto al tema de la observación,
Exacto. O sea, con la observación y escuchando. O sea, en lugar de estar atentos nada más a lo que uno pueda estar pensando o sobre todo diciendo, ¿qué voy a decir? ¿Qué observo? ¿Verdad? ¿Qué estoy observando? Ajá. ¿Qué escucho? Y qué bueno que haces esa observación, precisamente, Librado, porque lo podemos aplicar en las familias. Por ejemplo, a veces, para ser creativos en las familias, en nuestras relaciones, es que ¿cómo le hago para educar a mi hijo? No sé. Y según yo, o al contrario, sabes que tengo las 3 máximas soluciones para educarlos, A, B y C, y no los escucho. Entonces, según yo ya sé cómo educarlos y yo ya sé cómo hacerles A y B, pero yo veo que no cambian o que siguen con una conducta que no es la adecuada. Pues yo partiría al revés, yo partiría primero de observarlos y de escucharlos, porque muchas veces ellos mismos te dan la solución de cómo mejorar una comunicación. Y a veces hablo con muchas mamis, sobre todo de adolescentes, que me dicen, es que no encuentro la vía, le digo esto, le digo lo otro, y le digo tal cosa. Y yo lo que les contesto, mira, hasta ahorita yo te he escuchado que tú le dices, que tú le regañas, tú le pones no sé qué. Y eso está padre, pero ¿él qué te dice? No, pues no sé. Él nada más se enoja y se va. Pues podríamos partir por eso, ¿no? Que oye, pues escúchalo. Y todos tenemos algo que decir, solamente que a lo mejor, como estamos tan ahorita inmersos en estar conectados, pero en las redes en lugar de con las familias, hemos de repente perdido ese equilibrio de la escucha, de observar al otro, y a partir de esa observación y de esa escucha nace la creatividad, nacen las soluciones en cualquier ámbito, en tu familia, en una empresa, en un negocio, y créeme que esa observación conjunta de todos pueden salir soluciones maravillosas. Sí, esto de hablar o de querer hablar o actuar sin observar y sin escuchar es quedarnos en un nivel de la mente, como diría un mentor, como diría también otra persona u otras personas, o podríamos decir ego de repente ensimismado, y en lugar de escuchar, de poder observar la realidad, porque no hay recetas. Queremos pensar que hay recetas, ¿verdad? Que hay recetas generales o algo por el estilo, y pues nada que ver, No. nada que ver. Es eso, cada quien tiene su propia manera, cada quien tiene, si queremos decirlo, su propia receta. Entonces hay que descifrar eso con la escucha y la observación. La mente, que es perfecta y que es escéptica, pues quiere creer que todos se manejan igual, todas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Que hay una receta general y que en todos aplica igual. Y andan regañando a todo mundo, a todas las personas, pensando que hay una receta general, ¿verdad? Y Sí. que si con ellos fue así y es así, con todos debe de ser como con ellos fue. O si con una persona le hicieron de una manera, por decir, con un hijo, ahorita que decías el ejemplo del hijo, con el hijo es exactamente igual, ¿verdad? Y es la receta igualita, y pues nada que ver. Hay que observar, hay que escuchar. Y te dejo seguir, ¿verdad? Y complementar la idea y demás. Exacto, y como bien lo dices, a veces nos funciona con un hijo, incluso puede ser, pero resulta que tengo 3, tengo 2 hijos, tengo más hijos. Entonces, si yo no observo y escucho a cada uno, ahí mi creatividad se ve truncada y yo no puedo buscar más soluciones para acercarme a ellos o para ayudarlos a crecer. Y muchas veces, como papás, de repente, o como jefe, también podemos traer ese estigma de que es que tú deberías y de repente cáchate si usas mucho esa frase en tu vida, el deberías de trunca completamente la creatividad y hace que el otro se sienta limitado en cuanto a sus ideas, sus sentimientos, lo que siente y piensa. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que se dan relaciones pues unilaterales, es decir, yo estoy hable y hable regañando y diciendo él debería,
y ya sé que mis hijos o mi equipo de trabajo, las personas que me rodean, pues ya nada más me digan, sí, está bien. O sea, ya no cooperan, ya no son creativos, ya no hay un diálogo porque la otra persona trae, como bien dices, su receta o sus debería, ¿no? Muy marcados. Entonces, sí, recientemente he platicado sobre... Me gusta platicar con las personas. Una persona enfocada a la evolución, a la transformación, precisamente para escuchar, ¿verdad? Escuchar a la otra o a otras personas. Escuchar sobre la realidad, pero sobre todo uno ir afinando en la lectura de la realidad. Entonces, en esa lectura de la realidad, que en algún momento hablas con una u otra, diversas personas, ves cómo una persona, te das cuenta cómo una persona está en nivel mente o, por decirlo de otra manera, encerrada en su ego, envuelta en el ego de, esta es la receta, así es, mira, le tienes que hacer de esta manera, esto hay que decir, esto hay que hacer exactamente, y mientras hablas con otra u otras personas y te das cuenta que es totalmente diferente, el enfoque es hacia observar, hacia escuchar la realidad y en base a eso aprender y tener un enfoque, hablar, actuar. No es lo mismo una persona que otra persona. Por lo tanto, aunque sea una situación igual, el comportamiento no va a ser exactamente igual. Exacto. Y hay quien habla como si así fuera, ¿verdad? Y de hecho, lo que nos estamos perdiendo al de repente hacer de esta manera que bien dices, es el aprendizaje. O sea, lo valioso de observar y de escuchar es que empiezas a ser muy rico en aprendizaje, porque como estás abierto a recibir, entonces dices, ok, es esta idea, la recibo, la escucho, la observo, y a partir de ahí, con más información, yo puedo ser más creativo. E información no me refiero al conocimiento, sino a la sabiduría, que es diferente. El conocimiento, pues de repente nos llevamos, como bien dices, pues la receta, lo que aprendí, lo que sé, y eso también es importante, pero la sabiduría es aplicar ese conocimiento. ¿Y cómo lo aplico? Pues escuchando, observando e intentando hacer cosas diferentes. Bien dicen que el aprender es hacer, ¿verdad? Es hacer esas cosas que acabas de escuchar y aprender. Bueno, déjame lo intento de esta manera. Y neurológicamente también está comprobado que el cerebro hace nuevas conexiones, ¿sí? Si yo me sigo comportando desde el así tiene que ser, así debe de ser y así siempre ha sido, el cerebro deja de hacer esas conexiones y yo dejo de aprender, ¿sí? Y el ser humano siempre está empujando o está creado para aprender, para crear, para expandir no solamente su conciencia, sino físicamente también esas conexiones cerebrales. Entonces, por eso el ser creativo, ya si no lo quieres ver desde el punto de vista, digamos que de conciencia, también te sirve físicamente porque tu cerebro siempre está creciendo, está aprendiendo. Entonces, es muy impresionante ver a veces que muestran resonancias o personas que aplican toda esta metodología, cómo de verdad se va iluminando más áreas del cerebro cuando vamos aplicando la creatividad. Es fluir. Hablar de esto es fluir, no es limitarte, no es miedo, ¿verdad? Que el miedo evita que la persona fluya y que pueda pensar en algo creativo y sobre todo que se deje llevar, ¿verdad? La persona que tiene esa cuestión de quedarse en mente, a la vez en el miedo, porque hay miedo detrás de esa mente perfecta, esa mente escéptica y demás. Exacto, mira, el miedo es uno de los factores que limitan un poco la creatividad. Pero ¿cómo puedo aminorar este miedo? Porque muchas veces decirle a una persona, bueno, lánzate. Si toda la vida he vivido con miedo, pues a veces es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer para bajarle un poquito a la intensidad del miedo? ¿Sí? Una persona que siempre es arriesgada y que hace, pues te dice de qué me estás hablando, ¿verdad? Pues yo me lanzo y lo hago y ahí estoy. Pero una persona que a lo mejor, vámonos al extremo, que ha vivido mucho tiempo con el miedo, con una fórmula y de ahí no me quiero salir, pues hay maneras de ir aminorando este miedo. ¿Cómo le podemos hacer? Hay una etapa aquí también en el método que se llama prototipar,
¿sí? Si lo usamos en negocios pues es, por ejemplo, en arquitectura lo que hacemos para prototipar es una maqueta, pues ahí es como más conocido para todos, ¿verdad? Entonces, en lugar de una vez que tengo todo el edificio, pues bueno, mejor aquí en chiquito y ya de aquí que me lo destrocen no pasa nada. ¿Cómo le hago yo para prototipar? En otra idea de negocio. Por ejemplo, esta chica que les comentaba de los zapatos, lo que hizo ella para prototipar es hacerlo primero en dibujo. Todo lo que sea para ti, algo plástico que lo puedas hacer manual o en dibujo, eso es prototipar. Desde dibujar el zapato que ella se le ocurrió, porque se metió a estudiar, digo, diseño de zapatos y todo esto, desde el dibujo hasta hacerlo de una manera conceptual, es decir, agárrate un cartón, si es una experiencia o un servicio, bueno, haz por ejemplo, me acuerdo de un chico que traía una idea de una chica para un spa, entonces dice, ¿cómo prototipo la idea que yo traigo del spa diferente? Entonces lo que hizo ella es adecuar un área de su casa para ver qué pensaba la gente de su idea. Entonces, ¿cómo llevo el prototipar en la familia? Muchas veces nos da miedo, ese miedo que tanto hablabas, acercarme a mi hijo o a mi hija, porque me da miedo, por ejemplo, ya cuando son más grandes, no adolescentes o jóvenes, es que ya no quiero que me grite, ya no quiero que me ignore, ya esa relación, ya no quiero ser más lastimada. Entonces, ¿cómo se te ocurre prototipar ahí? Bueno, pues escríbele una carta, mándale un mail, hazle una comida que le gusta, es decir, siempre puede haber formas creativas de acercarte y hacer intentos. Prototipar es como hacer intentos sin que, si falla, como aminorar el riesgo, que es lo que más nos da miedo, ¿verdad? De repente el riesgo es que, o por ejemplo los chicos, ¿no? El riesgo a hablarle a la persona que te gusta, el riesgo a presentar tu proyecto, innovador, todo eso, esos riesgos aminoran un poquito cuando tú usas un prototipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí entiendo mucho a los chavos que son muy creativos, que de repente llevan sus ideas a grandes empresas, tú pues sabes todo el dinero que puedo perder si le digo que sí a tu idea y no funciona. Entonces, pues de repente hay muchos sectores o muchos ámbitos que no saben de esta herramienta que es el prototipar, ¿sí? Sí, no se sabe qué es prototipar de repente y pues hay que entender el concepto para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y también, ¿te parece que empecemos a cerrar, Graciela? Sí, claro. Y bueno, entonces estábamos en esta etapa, que es otro que les digo. Para ir resumiendo las etapas que hemos ido narrando ahorita, la primera es, acuérdate, empatizar, conoce al cliente, qué piensa, qué siente. La segunda es define cuál es realmente el problema, o sea, ¿qué le voy a solucionar? Como esta chica, ¿no? Yo les voy a solucionar que ellas van a ir cómodas y elegantes a su trabajo. Esa va a ser mi solución. De ahí voy a empezar a idear qué se me ocurre, cómo lo puedo hacer. Ahí puedo aplicar ya la lluvia de ideas, puedo aplicar el seguir platicando, bocetar, y ya que vea en la mesa todo lo que se me ocurre, por más loca que sea tu idea, no importa, ya empiezas a prototipar, que es la etapa que estábamos comentando ahorita, qué es lo que vamos a hacer. Y la última etapa, antes de implementar, es evaluar. Puede ser que tu idea sea muy buena, puede ser que tu prototipo ya te haya gustado a ti, pero insisto, tú no eres el único que lo va a usar. El cliente es el que lo va a usar, o tu hijo es el que va a ver si esa idea funciona, o en el trabajo. Entonces, esta etapa de evaluar o testear es preguntarle a las otras personas qué opinan de tu prototipo. Entonces, ahí permite que te hagan garras, no importa. Entre más contras te digan, para ti es más aprendizaje, ¿sí? Porque ¿qué hago con esas contras? Puede haber gente que se agüite y diga, ya no quiero mi prototipo. Pero puede haber gente que diga, que eso es a lo que yo te invito, es voy a aprender de lo que me están diciendo. Porque con ese aprendizaje que ellos me dicen, como yo todavía no lo lanzo al mercado, todavía no lo hago, yo ya puedo hacerle mejoras. Puedo mejorarlo, o sabes qué, a mí el catálogo ya me da flojera, mejor por Facebook, o sabes qué, es decir, van a hacer más rica tu idea y entonces ya puedes empezar a implementarlo en algunas zonas para ver si esto funciona. ¿Okay? Excelente, que de eso se trata, implementar. Exacto.
lo que viene a ser transformación, ¿verdad? Y lo que es nuevo, eso es lo que genera la transformación. Lo nuevo transforma. Exacto. Lo que es creativo transforma. Y de eso se trata, de que evolucionemos, nos transformemos. Para eso el Club con Carga Positiva. Te recuerdo, si quieres estar en el Club con Carga Positiva, envíanos un inbox en Carga Positiva. Ahí nos encuentras de Traje sin Corbata. O en Librado Rosales también nos puedes invitar. Ahí nos envías un inbox en Facebook. O Librado Rosales Carga Positiva. Hay videos de 2-3 minutos, programas anteriores. El Club con Carga Positiva favorece la evolución, la transformación. Favorece mejorar nuestra realidad. Estar en un entorno que permita procesos de pensamiento. Generar transformación en emociones, transformación en energía, transformación de nuestra realidad. Mejorar nuestra realidad. Lo más importante no es lo que eres, sino lo que piensas que eres. Y por cierto, el libro Carga Positiva y más está en proceso, está en desarrollo, con mis 3 mentores participando. Por supuesto, quiero que los conozcas y ahí estaremos llevando a cabo el proyecto. En la participación o teniendo participación en todo el desarrollo, por supuesto, haciendo énfasis en el prólogo, generando capítulo y en los demás capítulos también generando, haz de cuenta, un programa de radio, pero en el libro, con un poco menos de interacción. Pero quiero que se dé esa carga positiva y más. Ese es el libro, además del club. Y ya cerramos ahora con Gabriela Cabello. Gracias por haber estado aquí. Ya estaremos en comunicación próximamente. Seguiremos. Es la primera, pero no es la última. Ay, muchas gracias, Librado, por la invitación y pues feliz de compartir con ustedes esta información. Y pues si alguien más quiere saber al respecto, me puedes buscar en Facebook como Rediseñarte Coaching. Excelente, gracias y como quiera, ahí estamos bien comunicados, con la cercanía, con la carga positiva y gracias a Rediseñarte Coaching. Gracias a Gabriela Cabello. Y también, además de recordarte lo que ya tienes claro de estos últimos segundos, si la felicidad es una decisión, seamos felices todos los días, todo el día, dando nuestro 100% todos los días, todo el día. Que podría tener algo de controversia este cierre, pero ya podremos hablar más. Lo importante es mejorar nuestra realidad todos los días y que constantemente estamos enfocados en eso. Y gracias una vez más a ti